Les comentaba antes que esta noche íbamos a tener a un personaje muy especial en esta entrevista de los viernes que está dedicada al arte y a la cultura. Tengo que decirles que si siempre tenemos invitados especiales, el de esta noche todavía lo es más. Muerto Dalí, muerto Picasso, muerto Miró, muerto tantos grandes genios de la pintura, si en estos momentos hubiera que dar un nombre al genio en la pintura, sería el de nuestro invitado, que prácticamente con toda seguridad es el pintor más genial que sobrevive hasta la fecha. Les estoy hablando de Ilya Sergeyevich Glazunov. Buenas tardes. Estoy muy contento de que usted esté con nosotros. Es una pena que tengo que hablar en español y usted en ruso. Pero vamos a ver. Usted cumple 80 años en este año. Realmente es una trayectoria vital, una vida muy larga. ¿Cómo empezó en un momento determinado Ilya Glazunov a pintar? ¿Por qué decidió empezar a pintar? He pintado siempre, desde muy tierna edad. Nací en Petersburgo en una familia aristócrata que sufrió mucho del comunismo. Mi madre me llevaba a unos talleres infantiles donde enseñaban a dibujar. Luego empezó la terrible, inolvidable guerra, un brutal viraje en mi vida. El bloqueo de San Petersburgo y el hambre. 3 millones de personas murieron de hambre en esta ciudad. Mi madre, mi padre y muchos familiares. A mí me llevaron de Petersburgo en abril del año 42 a una aldea. Tenía muchas ganas de expresar lo que vi, una horrorosa sensación de la muerte. Me sentía nacido de nuevo. Tenía solo 12 años. Al mismo tiempo pensaba que debo estudiar mucho para expresar mejor mis pensamientos. El año 44 volví a mi ciudad natal e ingresé en una escuela de arte, donde estudié 6 años. El año 51 entré en la Academia de Bellas Artes, que terminé el 57. Siempre estaba preocupado por obtener maestría para poder expresar todo lo que deseaba. En aquellos tiempos, en la Unión Soviética, reinaba el llamado realismo socialista, o sea, el realismo de lo inexistente. Todo era mentira y pura propaganda. Yo quería expresar la realidad de la vida. Me acordaba de un consejo que el pintor ruso Kramskoy dio al joven Repin, otro gran genio ruso. Quédese solo y haga un trabajo para expresarse sin pensar en nadie. Seguí este consejo. Me acordaba del horrible bloqueo y además estaba enamorado por primera vez. Hice ciclos llamados El hombre y la ciudad, Vieja Rusia, un ciclo dedicado a Petersburgo, a Rusia noble, Rusia fusilada por los bolcheviques. En aquellos tiempos, si un niño llevaba una cruz, no le admitían al colegio. Eran tiempos de la locura atea, de la locura socialista. Tenía más de 100 obras que hice en casa, así que un día, mientras iba por un pasillo de la academia, creada hace más de 250 años,
en los tiempos de Pedro I. Señor Glasunov, escuchándole, posiblemente muchas personas están descubriendo que aquellas personas que se enfrentaban artísticamente con el régimen comunista no eran solo escritores como Bulgakov o Solzhenitsyn, sino que también había artistas plásticos, como es su caso. ¿Hasta qué punto hubo una lucha entre el creador, entre el pintor que quiere crear fuera del socialismo, del realismo socialista y ese régimen comunista? Le debo decir que en aquellos años, mientras estudiaba, nadie conocía a Solzhenitsyn ni a Pasternak. El comunismo controlaba todo. Un día se me acercó el jefe de las juventudes comunistas de la academia y me dijo que debía mandar por lo menos un cuadro a una exposición internacional que se celebraba en Praga. Mandé 2 cuadros y recibí el primer premio. Tenía solo 26 años. Luego se celebró mi exposición personal en Moscú, que provocó un escándalo político. Rompí las normas del realismo socialista y mostré la verdad de la vida. No les gustaron a las autoridades mis cuadros históricos. En general, a los comunistas no les gustaba la historia. Decían que en Rusia prerevolucionaria todo fue malo, que Rusia era cárcel de los pueblos. Y no fue así. En la exposición había un cuadro que representaba al joven Rubliov mirando una flor, nuestro genial pintor de iconos. También hice retratos de Dostoyevsky. Dediqué unos dibujos a demonios, obra maestra de Dostoyevsky, odiada por los comunistas. 3 años antes, un crítico ruso que elogió esta obra fue encarcelado. Nací en la ciudad de Dostoyevsky y adoraba a este escritor. Sigue siendo mi escritor preferido. A mí no me gusta Chekhov, tampoco Tolstoy. En mi exposición hubo cuadros dedicados a demonios, a la novela El idiota, especialmente retrato del protagonista, príncipe Myshkin, etc. La exposición, como he dicho, provocó un verdadero escándalo. Me acusaron de apuñalar por la espalda al realismo socialista. El escándalo cruzó las fronteras y el mundo supo de lo que pasó con mi exposición. Me imagino que la noticia llegó también a España. Luego terminé la Academia de Bellas Artes y me dieron el diploma de profesor de diseño técnico. Me fui a Moscú, no tenía ni dónde vivir, tampoco tenía trabajo porque era proscrito político. Pero luego pude contar con la ayuda del escritor Sergei Mikhalkov, buena persona, procedente de una familia aristócrata conocida desde el siglo XVII. Fue autor del himno soviético y ayudaba a mucha gente. Me proporcionó una habitación de 18 metros cuadrados y me presentó a muchas personalidades. Así que empecé a trabajar. Gracias al escándalo de mi primera exposición, mi nombre ya se conocía en Occidente. Por eso, los italianos que vinieron a Moscú para participar en el Festival de Cine, entre ellos De Santis, Visconti, Fellini, Giulietta Massina y Gina Lollobrigida, manifestaron su deseo de conocer al joven artista ruso.
Me encontraron en Moscú y me pidieron hacer 3 retratos en 3 horas. Hice 3 retratos gráficos, pero me pidieron también de óleo. Les dije que tienen 2 opciones, o quedarse en Moscú o invitarme a Roma. Soñaba con ir a Roma a pesar de la existencia del telón de acero bolchevique. Mis amigos italianos escribieron cartas a la ministra soviética de Cultura, Madame Furtseva, y el año 63, cuando tenía 33 años, pude salir por primera vez a Europa, a mi querida Italia. Me gusta mucho la pintura clásica. No me gusta el llamado arte avantgardista, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y tengo que dibujarle así y no de forma tergiversada, porque sería una revolución satánica contra Dios y contra el mundo. Por eso me gustan los grandes maestros del realismo, como Velázquez, Ribera, Zurbarán, Tintoretto, Veronese. Son mis pintores preferidos, igual que el icono ruso. El icono ruso no es muy conocido en el mundo. El mundo conoce mucho mejor, por ejemplo, los grabados japoneses, y lo merecen. Pero lo que me parece raro es que el mundo sigue admirando el llamado arte progresista soviético de los años 20 del siglo pasado. Se trata de Kandinsky, Popova, Rodchenko, Malevich y otros. Para mí son supercomunistas. Y es raro que el mundo les siga admirando. Es una paradoja. Considero que el pintor no puede ni debe ser servidor de ideologías, sino reflejar la gran batalla de todos los tiempos, la batalla entre lo bueno y lo malo. Y el campo de esta batalla es el corazón de cada uno. Hay una cuestión que me gustaría retomar. Ha estado hablando antes de una revolución que se produce, que es una revolución satánica contra el mundo y contra Dios. Y me llama la atención que usted, que ha hecho grandes retratos, y vamos a hablar después de los grandes retratos, también ha realizado grandes obras que tienen un contenido ideológico o un contenido filosófico. Estoy pensando, por ejemplo, en el misterio del siglo XX, estoy pensando en la Rusia eterna. ¿Qué es la Rusia eterna para Glazunov? ¿Cuál es el misterio del siglo XX para Glazunov? Me invitaron a París el conde Tolstoy, Yves Montand, Simona Signoret y la Fundación General de Gaulle para hacer retratos y participar en una exposición. No hablaba francés ni sabía nada de aquel país. Mientras tanto, empezó este horroroso levantamiento, la revolución del año 68. Tenía casi 40 años. El país quedó paralizado. El último número de Paris Match fue dedicado a mí. Luego no salía 2 meses.
Me parecía que se hacían realidad las películas soviéticas. Veía a jóvenes revolucionarios con ojos enrojecidos, retratos de Stalin, Trotsky, Mao, Ho Chi Minh. No podía creer que eso tenía lugar en Francia. Estaba sentado en una cafetería e hice en una caja de cerillas. Antes fumaba mucho, pero nunca bebía alcohol. Un bosquejo de mi futuro misterio del siglo XX. Cortaban árboles en los alrededores de la Sorbona. Reaparecieron de las tinieblas estos personajes siniestros que protagonizaron la historia del siglo pasado. En mi cuadro se ven León Tolstoy, Stalin, Jesucristo encima de todos, Solzhenitsyn. Ya se conocía a Solzhenitsyn, este genio. Ya escribía Archipiélago Gulag. Estaba solo. En este cuadro representé a muchas personalidades, tanto rusas como occidentales. Hay que ver este cuadro. Es el misterio del siglo XX. En cuanto a Rusia, a su misterio, es el sentido de mi vida. Vivo con la idea de renacimiento de Rusia. Mi último trabajo, que nadie ha visto hasta el momento, es de 8 metros por 4. Tiene 100 figuras. El cuadro se llama Expropiación de los campesinos ricos, de los kulaks, en Rusia. Se trata del hecho histórico cuando Stalin exterminó a muchos campesinos. Churchill en aquel entonces dijo: pensaba que iba a morir de viejo, pero ahora voy a morir de risa porque Rusia compra trigo en el extranjero. Un gran país agrario que desde muchos siglos vendía trigo al mundo entero. Intento, según mis posibilidades, reflejar la conciencia del pueblo ruso. Hasta en la Duma Democrática, el Parlamento ruso, repitan mis palabras. Los rusos son quienes quieren a Rusia. Así puedo decir que soy también español, porque quiero mucho a España. Aunque no me gustan ni Lorca ni Picasso. No son míos. Los míos son Calderón, Cervantes, Velázquez, Zurbarán, Rivera, y hasta Sorolla y Zuluaga. Me gusta que España conserva su espíritu nacional a pesar de tener una televisión tan horrorosa, americanizada, igual que tenemos nosotros en Rusia. Este espíritu se manifiesta, por ejemplo, en el arte flamenco.
es arte de verdad y no se compara con estos pseudo cantantes sin voz que corren y saltan en la escena como los gimnastas en el circo. Hoy en día se queda muy poco de la gran Europa. Pienso que hay que recuperarla. Rusia es parte de Europa. Hay dos preguntas que quiero hacerle porque pasan los minutos y podríamos estar hablando horas, pero nuestro tiempo es limitado. La primera tiene que ver con lo que queda de trabajo artístico para Glazunov. Glazunov ha sido un gran retratista, ha pintado, por ejemplo, a Bush, al rey Juan Carlos, etc. Ha sido un gran autor de temas, por ejemplo, su colección de Caminos de la Guerra. Ha sido un gran pintor de tesis que aparece en ese Misterio del siglo XX o en la Rusia eterna. ¿Qué le queda artísticamente por hacer a Glazunov, que también ha sido arquitecto, además de pintor? ¿Qué queda por hacer? Toda mi vida he estado luchando para trabajar y no me dejan trabajar. Siempre encontraba alguna resistencia. He trabajado como arquitecto. Hice la decoración de los salones de la Embajada rusa en Madrid, en la calle Velázquez. Hace muchos años, el antiguo ministro de Exteriores soviético, Andrei Gromyko, vio mi proyecto de Museo de Palej, una localidad rusa donde pintaban iconos de una manera muy especial, muy rusa y muy tradicional. El proyecto nunca ha sido realizado porque lo que interesaba antes e interesa ahora son cajas en vez de edificios o pirámides, reflejo de la masonería en la arquitectura. Entonces Gromyko dijo que hiciera la embajada en Madrid. Nunca he sido constructor, pero nací en Petersburgo, ciudad de grandes palacios y de grandes arquitectos. Vine a Madrid para ver la parcela. Allí vivían unas familias gitanas. Hice un proyecto. Tardé 5 años. Gromyko murió y la fachada de mi proyecto quedó en manos de otro arquitecto soviético. La estropeó. Las puertas quedaron muy estrechas para cucarachas, no para personas. Pero los salones los dejaron a mí. Si usted tiene tiempo, le puedo mostrar lo que he hecho. Ahí están mis cuadros. Hay salones dedicados a Moscú, Petersburgo y al poeta Pushkin. En cuanto a la fachada del edificio y en general a su aspecto exterior, pensaba en la arquitectura de Madrid antigua. Eso fue duramente criticado por los arquitectos soviéticos que me acusaron de reaccionario. Pero lo más curioso es que el entonces arquitecto jefe de Madrid, el señor Mangado, me acusó casi de lo mismo. Dijo que no le gustaba mi proyecto por ser arquitectura franquista. Por cierto, yo no sabía lo que era arquitectura franquista. Sabía lo que era gran arquitectura europea, como decía Dostoyevsky, sagradas piedras de Europa, Escorial, ciudades de España. Por cierto, a los soviéticos la negativa del arquitecto madrileño les pareció muy oportuna. Se rieron mucho. Entonces fui a ver al señor Tierno Galván, el alcalde de la capital. Fue un hombre maravilloso. ¿Cómo era? ¡Qué culto! ¿Cómo conocía y quería a Dostoyevsky? ¿Cómo quería a España? Me dijo el viejo profesor, no haga caso a Mangado. El edificio de la embajada refleja su respeto a Madrid antiguo y sus salones reflejan a Santa Rusia. Me gustan mucho.
Le estoy agradecido por estas palabras. Luego, en los tiempos de Yeltsin, decoré el gran palacio de Kremlin en Moscú. La decoración antigua fue destruida en los tiempos de Stalin. Yeltsin fue un personaje muy especial. Alguien le dijo que yo podría realizar los trabajos. Primero, Yeltsin dijo que no, porque pensaba que soy solo pintor. Pero luego dijo que sí, porque se enteró de mi obra en Madrid. Fue mi segundo gran trabajo arquitectónico. Si un día usted viene a Moscú, le mostraré el palacio. Son 5 plantas decoradas. Tardé 6 años. Me gustaría también hacer una obra cinematográfica. Escribí un libro. Me gustaría que la lean los españoles. Se titula Rusia crucificada. Crucifixión. Crucifixión. He visto una película de Sokurov donde citaban las palabras de Solzhenitsyn, que decía que necesitamos una revolución de espíritu. ¿Qué piensa usted? ¿Necesitamos una revolución de espíritu? Me parece que vivimos una catástrofe espiritual horrible. Es un problema de todos y en primer lugar de Rusia. Es mi opinión. América es un país anti-espiritual. Es un país de grandes posibilidades técnicas. Tiene muchos bancos, mucho dinero. Pero ¿qué dieron al mundo? A Mark Twain. Como se sabe, este escritor criticaba el modo de vida americano. Pienso que Europa debe resucitar. No me gusta el empeño de convertirla en Estados Unidos de Europa. Con la divisa única, todo unificado. Lo deseo el poder global, alguien que no conocemos. Usted escribió un libro sobre este tema. ¿Puedo mostrarlo a los telespectadores? Es un libro muy bueno. Pienso que podemos hablar hoy en día solo de la revolución de espíritu, de la revolución espiritual nacional. Dejamos el mundo irreal de fábulas donde hablan de cambio climático, del calentamiento global. Pero Dios contesta y nos manda frío. No hay calentamiento. Son maniobras políticas con el propósito de frenar la industria. Usted lo entiende. Volviendo al tema de la pintura, quiero reiterar que para mí es incomprensible cómo el arte del Comintern puede considerarse moderno y progresista. No me gusta Picasso, no me gusta Klee. Pienso que el mejor pintor del mundo es don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Es un genio. Sus retratos son mejores del mundo. Lo digo en mi libro y lo repito siempre a mis alumnos. Fundé mi propia Academia de Bellas Artes
porque hoy en día nadie se preocupa por preparar a pintores. En Roma no hay nada, en Venecia tampoco, ni en Tokio. Hay un poco en España. Hay que crear escuelas que apoyen las tradiciones realistas europeas, las tradiciones de reflejar el mundo divino en su belleza. A eso me dedico. Pues, señor Glasunov, muchísimas gracias por este tiempo que ha estado con nosotros. Yo tengo la costumbre de regalar un libro a las personas que vienen a esta entrevista. He decidido regalarle a usted este porque usted también cree en la necesidad de una revolución espiritual. Es un libro que se titula ¿Por qué soy cristiano? Espero que lo disfrute mucho, pero en cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que ha estado con nosotros. Спасибо большое. Gracias, es un libro maravilloso. Конечно, конечно. Y aquel libro es también muy bueno. Todos sus libros son buenos. Estuve hace poco en Tenerife. Ahí venden muchos libros suyos. Dije que tengo una cita con usted en Madrid y me contestaron, es un gran hombre. Es un placer y honor para mí que he podido hablar con usted, Спасибо большое. Спасибо большое. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.